Muy buenos días, tardes, noches, tengan ustedes, chicas y chicos. Es un gusto estar por acá para hacer revisión de los aspectos relativos a la práctica de preparación y valoración de disoluciones ácidas y básicas, específicamente las disoluciones de ácido sulfúrico y de hidróxido de sodio que vamos a estar utilizando en varias de las prácticas de laboratorio de química analítica cuantitativa durante este segundo ciclo del 2022. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hacer una revisión relacionada con los principales conceptos de los métodos volumétricos de análisis. Entonces, nada más como para darles una visión general de lo que vamos a estar hablando. Tenemos una parte introductoria en donde vamos a hablar de las generalidades, algunos conceptos, definiciones, especificidades de la volumetría o ácido-base, errores y recomendaciones que hay que tener en consideración en estas prácticas, o al menos en las volumetrías en general, y luego entramos en específico con el procedimiento experimental para la preparación y valoración de dichas disoluciones. ¿Okay? Entonces, primeramente, como generalidades, la definición típica del método volumétrico se define como aquellas técnicas donde la última operación es la medición de un volumen. Por eso les llamamos métodos volumétricos. Medimos volúmenes. ¿Ok? ¿Y qué se mide? ¿Qué volúmenes son los que estamos midiendo? Ok, estamos midiendo cuantitativamente la capacidad de combinación de una sustancia respecto a otra. ¿Cuáles sustancias? Ya más adelante lo vamos a estar conversando, ¿ok? Una de las técnicas más analíticas más utilizadas, es la técnica volumétrica. Esto porque son muy rápidas, sencillas y baratas. Durante este curso y el siguiente, ustedes van a aprender sobre otras técnicas de análisis, instrumentales y demás, que también son ampliamente utilizadas, pero la volumetría no requiere equipo muy complejo, ¿verdad? Ya ustedes han hecho valoraciones en cursos o titulaciones o métodos volumétricos, como queramos llamarlo, en otros cursos, ¿verdad? En Química General 2, y recordarán que la cantidad de instrumentos que requerimos es realmente muy sencilla. Un soporte universal, una prensa, una bureta, Erlenmeyers, ¿ok? Y hay muchos métodos de análisis desarrollados que se basan en técnicas volumétricas, ¿ok? Entonces, por eso son ampliamente utilizadas a nivel industrial e inclusive también a nivel de investigación, ¿ok? Siguiendo con las generalidades, los volúmenes de las sustancias que medimos, básicamente habíamos dicho que es una medida de esa capacidad de combinación de una en relación con otra. Y al decir combinación, entonces estamos haciendo referencia a que hay una reacción química, ¿ok? Los métodos volumétricos de análisis tienen que sustentarse, o más bien se sustentan sobre una reacción química. Y es primordial e imprescindible que esas reacciones químicas sean rápidas, sencillas, estequiométricas, cuantitativas, que no presenten una reacción secundaria y que deba existir una forma para conocer cuándo esa reacción termina, ¿ok? Entonces, acá voy a hacer como un paréntesis o voy a tratar de explicar un poco más a detalle cada uno de estos puntos, ¿verdad? Cuando hablamos de rápida, pues no hay mucho que explicar. La idea es que ojalá no tengamos que esperar horas o muchos minutos para que la sustancia A se combine con la sustancia B y genere los productos respectivos. En relación con la sencillez, de igual forma, ojalá que no sean reacciones que hayan que estar calentando o enfriando o adicionando catalizadores, que puede suceder que algunas valoraciones se fundamenten sobre reacciones que tengan algunas características de estas, pero entre más sencillo se pueda hacer el proceso, obviamente mucho mejor, ¿ok? Que sea cuantitativa y estequiométrica van muy ligados, ¿ok? Podemos ver esta reacción que de hecho ya es como adelantarles un poco de lo que vamos a estar viendo más adelante. Esta sustancia que vemos acá se llama talato ácido de potasio y acá tenemos el hidróxido de sodio. Esta reacción es el fundamento de la determinación de la concentración
de una disolución de hidróxido de sodio, utilizando una sustancia de concentración o pureza conocida como es el talato ácido de potasio. Entonces, conozco las estequiometrías, una estequiometría sencilla, un mol de talato ácido de potasio reacciona con un mol de hidróxido de sodio y listo. El requisito relativo a que no debe de presentar reacción secundaria hace referencia a que la idea es que el talato ácido de potasio, por ejemplo, no reaccione con el agua, no reaccione con el indicador y lo mismo para el titulante, ¿ok? Y es muy importante que yo pueda llegar a conocer cuándo ya la reacción terminó, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos, esos son los requerimientos que buscamos como ideal cuando vamos a hacer una valoración o una técnica volumétrica, que la reacción química cumpla esas características, ¿ok? Los métodos volumétricos de análisis ya dijimos que se fundamentan en una reacción química y dependiendo del tipo de reacción química que fundamente la técnica que vamos a ejecutar, vamos a clasificar las volumetrías en ese sentido, ¿ok? Entonces, si la reacción, recordarán de Química General 1, cuando estudiamos reacciones en disolución acuosa, hablábamos de que habían reacciones ácido-base, complejométricas, redox, de precipitación. Entonces, si nuestra reacción base es una reacción ácido-base, pues estamos en presencia de una volumetría ácido-base. Si nuestra reacción que fundamenta el análisis es la formación de complejos, estamos ante una volumetría complejométrica. Acá les traigo algunos ejemplos diferentes de los que ya vamos a hacer en el curso, porque en el curso vamos a hacer varios de ácido-base, también vamos a hacer complejométricos, vamos a hacer redox y lo único que les vamos a quedar debiendo es las volumetrías de precipitación. ¿Ok? Entonces, diferentes a lo que ya ustedes van a hacer en el curso, por ejemplo, la alcalinidad en el agua, la pureza de una muestra de cal, que se utiliza mucho en lo que es los cultivos para poder disminuir la acidez del suelo y así aumentar las cosechas en diferentes cultivos. En reacciones complejométricas podemos determinar varios metales en agua, ya ahí más adelante entenderemos cómo es que funciona y qué tipo de metales se podrían determinar y cómo. Y las reacciones redox, ¿verdad? Recordarán que redox hace referencia a las reacciones donde hay una reducción y oxidación. Hay muchísimas más aún, ustedes van a hacer varias. Una de estas es la determinación de peróxido de hidrógeno en desinfectantes o poder constatar que un producto que ustedes están comprando a base de peróxido de hidrógeno tenga una concentración mínima requerida para ser comercializado. ¿Okay? Y en relación a la de precipitación, podríamos hablar de la determinación de cloruros, por ejemplo, en alimentos, que a veces es muy buscado poder conocer cuál es el contenido de sal en un alimento antes de ser comercializado. ¿Ok? Eso como algunos ejemplos a grandes rasgos. Algunos conceptos y definiciones importantes, recordarles, yo sé que esto ya de alguna u otra manera lo hemos estudiado en Química General 2, el concepto de punto de equivalencia. Recuerden que la equivalencia es ese momento en el cual yo he añadido un volumen de titulante que es estequiométricamente equivalente bueno, vamos a ver. Estoy hablando de titulante. Titulante es la sustancia que normalmente yo voy a tener en la bureta. Es con quien yo estoy haciendo la titulación o valoración. ¿Ok? Entonces, me redefino las palabras. El punto de equivalencia es cuando yo he añadido la cantidad estequiométricamente equivalente de la sustancia conocida a de la disolución patrón que estoy utilizando con respecto al analito o la sustancia buscada. ¿Ok? ¿Cómo yo conozco ese punto? Porque si ando buscando la concentración de una sustancia es porque no conozco nada de ella, ¿verdad? O de su concentración, pues. Entonces, para yo poder conocer ese punto, voy a hacer uso de algo que se denomina indicadores. Los indicadores son compuestos químicos, por lo general, ¿verdad? Que van a sufrir cambios de estado, de agregación o estado de color, como consecuencia de cambios físicos o químicos que se van a dar en la disolución que yo estoy
analizando justo cuando va a llegar al punto de equivalencia. Justo cuando va a llegar, o normalmente cuando ya llegó, o un poquitito después de que llegó. ¿Ok? Entonces, como podrán ver, estoy diciendo que el indicador cambia justo antes de llegar o normalmente un poquito después de llegar a esa equivalencia. Y ahí es donde nos sale otro concepto que se denomina punto final. El punto final es donde ya yo veo ese cambio, ¿ok? Ese cambio gracias al indicador. Entonces, tener claro que hay una diferencia entre la equivalencia y el punto final, ¿ok? Esa diferencia entre la equivalencia y el punto final se denomina error de valoración, que ya más adelante vamos a hablar de errores y recomendaciones, pero es muy importante que nos quede claro que no son sinónimos. La equivalencia es el punto en donde yo logro encontrar lo que teóricamente es estequiométricamente equivalente. El punto final es lo que yo, como analista, voy a poder apreciar de que ya la reacción terminó y por ende yo ya conozco cuánto volumen de una sustancia se combinó estequiométricamente con otra. Los puntos finales normalmente van a estar asociados a cambios de color, pero no solo ese cambio es normal o es utilizado en las valoraciones. Tenemos también aparición de turbidez o en valoraciones de precipitación. Normalmente a veces lo que vamos viendo es que se va generando un precipitado y el punto final puede ser la aparición de un segundo precipitado de otro color distinto, ¿ok? Y ya por último podríamos hablar de cambio en alguna propiedad eléctrica de la disolución, ¿ok? Que ya para eso el indicador no necesariamente podría ser una sustancia química, sino que tal vez podríamos echar mano de algún equipo, algún electrodo que me dé una señal, que se me encienda una luz, que me dé un valor de alguna propiedad física de la disolución que esté cambiando, ¿ok? Entonces, en esta imagen tenemos un ejemplo de la forma de la curva de titulación de un ácido fuerte contra una base fuerte, ¿ok? Si recuerdan de Química General 2, estas curvas de titulación, sé que es de un ácido fuerte porque esta parte es muy recta. Si fuera un ácido débil, tal vez esto fuera más inclinado, ¿ok? El punto importante acá, y por lo que les traigo la imagen, es porque veamos que el punto de equivalencia está en 7, ¿ok? Está en 7. Como ustedes podrán observar, si yo utilizo naranja de metilo o rojo de metilo para esa valoración, estaría cometiendo un error de valoración importante. ¿Por qué? Porque el naranja de metilo y el rojo de metilo cambian mucho tiempo antes de que llegue la equivalencia, ¿ok? Sin embargo, la fenolftaleína, alguien me dirá, cambia después de la equivalencia. Sí, cambia después de la equivalencia, aproximadamente en un pH de 8.3. Alguien dirá, bueno, es 1.3 en unidades de pH, ya es algo considerable. Sin embargo, si nos ponemos a ver acá, vean que el rojo de metilo empieza a cambiar a partir de 5 aproximadamente, ¿ok? Entonces, lo que quiero decirles es que el error de valoración es menor al utilizar la fenolftaleína que si utilizáramos el rojo de metilo, ¿ok? El punto final, entonces, de la valoración está situado acá en 8.3 y la equivalencia está en 7, ¿ok? Esa cantidad de volumen que yo estoy añadiendo de más es lo que vamos a conocer como error de valoración, ¿ok? Siguiendo con los conceptos y definiciones, me gustaría hablarles de lo que es una valoración por retroceso, ¿ok? Una valoración por retroceso es cuando yo añado en exceso una cantidad de reactivo a la cual normalmente yo le conozco la concentración. La idea de añadir esa cantidad de un reactivo, ¿ok? Supongamos que ustedes tienen su titulante de concentración conocida en la ureta. En el Erlenmeyer ustedes tienen su muestra incógnita, ¿verdad? Su analito, los reactivos que sean necesarios, los indicadores que sean necesarios. En una retrovaloración
o valoración por retroceso, lo que se hace es que al Erlenmeyer se le adiciona un volumen conocido de una disolución con concentración conocida de una sustancia X, ¿ok? Le podemos poner el nombre que queramos, a eso no viene el caso ahorita. La idea es que al yo añadir esa sustancia, ella me va a reaccionar con mi analito y posteriormente el exceso de esa sustancia yo la voy a medir con mi titulante. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿para qué tanto enredo? ¿Por qué no titulo directamente? Recordarán que una de las limitaciones o uno de los requisitos es que las reacciones que fundamenten un método volumétrico tienen que ser sencillas y estequiométricas, ¿ok? Resulta y acontece, les voy a traer un ejemplo, ¿ok? Con esta reacción que estamos viendo acá abajo. Hay un parámetro que normalmente se mide en las aguas residuales, o pongámosle aguas inclusive naturales, de río, como sea, que se denomina demanda química de oxígeno, ¿ok? Esto está fuera de, digamos, de lo que vemos en el curso, se los traigo nada más para ejemplificarles lo que es una valoración por retroceso, ¿ok? Entonces, en la valoración por retroceso de la demanda química de oxígeno, nosotros lo que andamos buscando es cuánta materia orgánica hay en el agua, ¿ok? Cuánto de un reactivo químico se consume para eliminar esa materia orgánica, ¿ok? Entonces, acá ustedes verán que tengo carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos subíndices X, Y, Z hacen referencia a que yo normalmente en el agua, si yo agarro un agua residual, yo no sé, y agua residual, llámese, póngale lo que quieran, aguas negras de las casas, aguas de un proceso industrial, lo que quieran. Ahí puede haber una mezcla muy compleja, muy compleja de materia orgánica. Por eso vemos X, Y, Z. Yo no sé cuáles son esos subíndices. Pueden haber proteínas, lípidos, carbohidratos. Es una reacción muy compleja, en donde la estequiometría acá yo no la conozco a ciencia cierta, ¿ok? Yo no conozco a ciencia cierta qué coeficiente estequiométrico va a ir ahí. Entonces no puedo decir, ay, mira, sí, mi valorante es hierro 2, tantos moles de hierro 2 se consumen con tanto de materia orgánica. No se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Preparamos una disolución de concentración conocida de dicromato de potasio, añadimos un volumen que yo exactamente conozco, entonces recordarán de Química General 2 que cuando ustedes multiplican volumen por concentración, molaridad es igual a moles entre volumen. Entonces, si ustedes multiplican concentración por volumen, obtienen los moles, ¿cierto? Entonces, como conocen la concentración y conocen el volumen, saben cuántos moles se están poniendo a reaccionar, ¿ok? Parte de la reacción es que esa materia orgánica se oxida, va a formar CO2, va a formar agua. El cromo 6 del dicromato se va a reducir a cromo 3, pero como yo añadí un exceso conocido, en esa mezcla de reacción resulta que me quedó dicromato residual, ¿ok? Entonces, conozco cuánto dicromato puse al inicio, cuántos moles de dicromato. Yo no sé qué tipo de materia orgánica tengo ahí. Sé que tengo materia orgánica. Dicromato y la materia orgánica reaccionaron y me quedó un residuo de dicromato, que es este que estamos viendo acá. Ahora sí, ese residuo de dicromato yo puedo valorarlo estequiométricamente con una disolución de sulfato de hierro y amonio, ¿ok? Y ya entonces puedo conocer cuánta sustancia química yo gasté en oxidar toda la materia orgánica que estaba presente en esa muestra de agua. Eso es una retrovaloración. En síntesis y resumen, añadir un exceso de una disolución de concentración conocida y un volumen conocido para que reaccione con mi analito
y entonces yo luego, a través del exceso de esa sustancia, yo pueda calcular cuánto fue lo que reaccionó. ¿Ok? Eso sería una retrovaloración. ¿Estamos? Ahora bien, siguiendo con conceptos y definiciones, yo les he hablado que el titulante, que el exceso de la disolución de concentración conocida. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿de dónde yo tomo esas sustancias? Okay, esas sustancias son reactivos químicos, ¿cierto? Los reactivos químicos nosotros podemos, para la parte de química analítica, nosotros tenemos reactivos que son, por así decirlo, auxiliares en las reacciones, que tal vez me dan la acidez o la basicidad o las condiciones de salinidad que yo requiero para que una reacción se den. Pero en química analítica hay un concepto muy importante que se denomina patrones primarios. ¿Okay? Los patrones primarios son sustancias que tienen una máxima pureza o si no son puros al 100%, tienen una pureza alta y conocida. Son inertes o si tienen impurezas, dichas impurezas son inertes, ¿ok? Son estables a temperatura de desecación, no pueden ser higroscópicos ni eflorescentes. Es ideal que sean baratos y de fácil adquisición, tienen alto peso equivalente, o lo ideal es que tengan alto peso equivalente, y que puedan cumplir con los requisitos de reactividad deseados en las reacciones utilizadas en volumetría. O sea, los requisitos que hablamos antes que debe tener una reacción, la idea es que los patrones primarios puedan cumplir o puedan apegarse a esos requisitos. Entonces, un patrón primario es algún reactivo químico de laboratorio que me cumple estas características. ¿Ok? Ya vamos a hablar más en detalle de eso. ¿Ok? Las disoluciones patrón, cuando yo hablo de patrones primarios, estoy hablando normalmente de sustancias sólidas, ¿ok? O líquidas, puede ser, pero mayormente hablamos de sólidos que cumplen estas características. Las disoluciones patrón, como lo dice la palabra, son disoluciones cuya concentración es exactamente conocida. Y en esa línea yo puedo tener dos formas de preparar las disoluciones patrón. Una que se conoce como método directo y otra que se conoce como método indirecto. ¿Ok? Para el método directo, lo que se hace es básicamente tomar un patrón primario, una cantidad medida exactamente, o sea, medimos en una balanza analítica con muy buena veracidad y precisión, una masa determinada de ese patrón primario y lo disolvemos en un volumen exactamente conocido. ¿Ok? Ojo, la sustancia tiene que ser un patrón primario. Ya vamos a hablar más de eso. Por ejemplo, ustedes van a hacer una disolución de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es sólido, pero resulta que él no cumple todas estas características de que sea inerte, de que no sea higroscópico o fluorescente, de que tiene máxima pureza. Él no lo cumple. Entonces, como él no lo cumple, nosotros no podemos hacer una disolución patrón por el método directo. Sin embargo, sí podemos hacerla por el método indirecto, que es este que está acá. ¿Ok? Recuerden, dos formas, el método directo y el método indirecto. En el método indirecto lo que se hace es medir aproximadamente la cantidad de esa sustancia de la cual yo quiero hacer la disolución patrón, la disuelvo en un volumen aproximado, ¿ok? Y posteriormente paso a hacer una valoración o análisis, ¿ok? Y cuando digo aproximado es que si vamos a hacer 500 mililitros, yo no tengo que recurrir a un balón aforado de 500 mililitros, porque el volumen es aproximado. Al final yo voy a hacer un procedimiento de análisis para constatar esa concentración, ¿ok? Entonces, esas son las dos formas de hacer una disolución patrón. Ahora bien, en relación con las especificidades
de la volumetría ácido-base, es importante mencionar algunas características deseables que se buscan en las sustancias utilizadas en este tipo de volumetría. ¿Ok? Recordarán ustedes de Química General 1, cuando veíamos reacciones en disolución acuosa, que teníamos sustancias electrolitas fuertes, electrolitas débiles. ¿Ok? Idealmente, las sustancias que utilizamos en volumetría ácido-base deben estar altamente ionizadas. ¿Por qué? Porque recuerden que el estar altamente ionizadas me habla de que es un electrolito fuerte, o sea que cuando se pone en disolución acuosa generan al 100% iones H+, y iones OH-. ¿Ok? La idea es que no sean volátiles, tampoco que sean oxidantes, porque si son oxidantes quiere decir que con cualquier sustancia química que se encuentren en el paso van a reaccionar y eso es lo que yo no quiero. Yo quiero unas disoluciones ácido-base que reaccionen únicamente en reacciones ácido-base y no con cualquier cosa. Deben ser estables a la luz y al aire, ¿ok? Idealmente, evitar la formación de sales insolubles durante las valoraciones. ¿Ok? Eso como características deseables en las sustancias que utilizamos en las titulaciones ácido-base. ¿Ok? Algunas sustancias que cumplen estas características en la línea o en el grupo de sustancias ácidas podemos hablar del ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido perclórico, el ácido oxálico. Son sustancias ácidas que se utilizan mucho en procesos de volumetría ácido-base. Principalmente señalaría estas dos, el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. Ojo, ellas no son patrones primarios necesariamente. De estas cuatro que les estoy hablando acá, solo el ácido oxálico es patrón primario. Todas estas tres normalmente se utilizan como soluciones patrón, pero a través del método indirecto. O sea, quiere decir que yo preparo mi disolución de ácido clorhídrico o de ácido sulfúrico y yo tengo que valorarla contra otra sustancia de concentración conocida, sea contra otra disolución patrón o contra un patrón primario. ¿Ok? En sustancias básicas, en el grupo de sustancias básicas, podemos hablar del hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de bario, el carbonato de sodio. Muy ampliamente utilizadas el hidróxido de sodio por facilidad de adquisición, por su precio, que es bastante barato realmente. De hecho, por ejemplo, la famosa potasa de las casas, si alguno la ha escuchado o la ha utilizado, a uno le decían que la potasa era hidróxido de potasio, pero industrialmente cualquier sal que sea de potasio va a ser más cara que sus análogas de sodio. Entonces, si son curiosos, en algún momento pueden tomar una potasa de sus casas y revisar y se darán cuenta que la potasa dice hidróxido de sodio, no hidróxido de potasio. Entonces, el hidróxido de sodio es uno de los más utilizados. Como lo vamos a ver más adelante, no es un patrón primario, pero yo puedo hacer una disolución patrón de hidróxido de sodio mediante el método indirecto. Preparo de forma aproximada y luego valoro, luego estandarizo. Agarro un patrón primario y comparo cómo se puede combinar ese patrón primario con la disolución que generé de hidróxido de sodio y por ende luego voy a poder tener su concentración. ¿Ok? Entonces, eso en relación a las sustancias ácido-base, utilizadas normalmente en volumetrías ácido-base. Si quiero hablar de patrones primarios propiamente de las volumetrías ácido-base, en la línea o en el grupo de sustancias ácidas está el talato ácido de potasio, que es una sal de alto peso equivalente. Me van a disculpar ahorita, pero la masa molar se me acaba de escapar, anda aproximadamente en los 204 gramos mol. ¿Y por qué decimos que es importante que un patrón primario tenga alto peso equivalente? Porque imagínense que ustedes ocupen medir la masa de 0.1 mol de un patrón primario. Si ese patrón primario pesa quiero pesar 0.1 moles. Si ese patrón primario tiene una masa molar de 100 gramos mol, para poner un valor,
Quiere decir que para pesar 0.1 moles, ustedes cuánto van a requerir pesar, ¿ok? Si por cada, la relación matemática es sencilla, si por cada 100 gramos yo tengo 1 mol, entonces por cada 0.1 moles que yo quiera, voy a tener que pesar 0.1 gramos. Si la sustancia pesa o tiene una masa molar de 200 gramos mol y yo lo que quiero es tener 0.1 moles, la masa que yo voy a tener que medir en gramos va a ser de ¿cuánto? Ya no va a ser de 0.1 gramos, va a ser de 0.2 gramos. Entonces ustedes dirán, y bueno, ¿y qué tiene que ver que yo tenga que pesar más masa? El error relativo cuando ustedes miden más masa se disminuye. Entonces por eso es que queremos que los patrones primarios, o es ideal que los patrones primarios tengan alto peso equivalente, ¿ok? Y el talato ácido de potasio lo cumple. Es muy utilizado en los procesos de volumetría y es este señor el que ustedes van a utilizar en esta práctica, ¿ok? Tenemos también el ácido benzoico o el iodato ácido de potasio. El ácido oxálico también, que ya los mencioné anteriormente. En las sustancias básicas podemos mencionar el tetraborato de sodio, el oxalato de sodio, el carbonato de sodio. Una práctica muy común y adecuada en los laboratorios es normalmente mantener a estas sustancias, a pesar de que el fabricante te las da un recipiente cerrado herméticamente, normalmente buscamos tener estas sustancias en viales más pequeños que estén dentro de un desecador. ¿Qué es un desecador? Un desecador es un recipiente de plástico o de vidrio que tiene una sustancia secante. ¿Qué es un secante? Un sólido que absorbe humedad. Entonces imagínense un recipiente en donde yo pongo abajo una sal que me absorbe humedad, puede ser cloruro de calcio, dihidrita, hay muchos absorbentes, ¿ok? Y dentro de ese recipiente yo coloco los viales con mis sólidos, ¿ok? Los sólidos que ya yo desequé. Tapo y eso se tapa normalmente con una grasa que hace cierto vacío, entonces yo me aseguro que esa atmósfera que generé en ese recipiente está relativamente libre de humedad y entonces mis sólidos se van a mantener libres de humedad y por ende me van a durar más y puedo tenerlos a disposición cuando yo guste utilizarlos, ¿ok? Ahora bien, en relación con algunos errores y recomendaciones en las técnicas volumétricas de análisis, ya hablamos del error de valoración, la diferencia entre el punto final y el punto de equivalencia. Para disminuir este error de valoración, hay que elegir adecuadamente el indicador y hay que tener buenas prácticas en la titulación. Ya todos recordarán de Química General 2, ¿verdad? Aquel famoso color rosado que algunos llamaban Barney, ¿verdad? Que es un rosado muy fuerte y eso es un indicador de que se nos pasó la valoración, o sea, de que el punto final está muy alejado del punto de equivalencia, porque esa tonalidad rosa tan fuerte lo que nos hace ver es que adicionamos mucho más titulante y por ende el pH subió mucho y la fenolftaleína tomó su color rosado, o sea, adicionamos mucho más titulante del que debíamos. No quedamos tan cerca de la equivalencia, ¿ok? Otro error típico es el relacionado con el paralaje, con las buretas. Ya cada profesor les dará las instrucciones, pero un error muy típico es que nos subimos en la silla, nos paramos de cuclillas para poder ver, de puntillas, perdón, para poder ver los valores que nos marca la bureta. Recuerden que si yo veo una bureta desde abajo o la veo desde arriba, el menisco yo nunca lo voy a ver adecuadamente. Tengo que poner la bureta al nivel de mis ojos para evitar el paralaje. Lo mismo, el paralaje también puede ocurrir en el proceso de pipeteo, ¿ok? Es un error también típico de la volumetría, malas técnicas de pipeteo, soplar la pipeta, no dejar el tiempo de escurrido adecuado cuando estoy tomando la alícuota de mi muestra o de mi solución patrón, por ejemplo, que a veces las disoluciones patrón no necesariamente tienen que ser el titulante, hay veces que la disolución patrón va en el Erlenmeyer,
¿ok? La adición prematura de la disolución indicadora, vamos a ver, tal vez para las volumetrías ácido-base no es tan relevante, o al menos con la disolución de fenolftaleína, que es el indicador que vamos a utilizar, pero hay indicadores químicos que sufren de hidrólisis cuando están en el medio acuoso. Entonces más adelante vamos a tener una volumetría en la cual a ustedes se les recomienda adicionar el indicador hasta que ya van a hacer la valoración. Algunas personas preparan todas sus alícuotas y le adicionan los indicadores. Y pasó media hora, una hora, se fueron a hacer otras cosas, a lavar cristalería, a seguir preparando bureta, etc. Y podemos correr el riesgo de que el indicador, en algunos casos, insisto, se degrade, ¿ok? El inadecuado almacenamiento de las disoluciones patrón. Por ejemplo, un patrón primario nunca puede dejarse, digamos, destapado porque va a absorber humedad, puede absorber algunas impurezas atmosféricas del laboratorio. Las disoluciones exactamente igual, pueden volatilizarse o ir perdiendo nivel de líquido, pueden absorber igual cuestiones de la atmósfera que reaccionen con la sustancia propiamente y por ende perdamos concentración, ¿ok? Y también, ya por último, inadecuado llenado de la bureta. Ustedes van a revisar con cada una de sus personas docentes los procedimientos adecuados para poder manipular la bureta, ¿ok? Revisar que debajo de la llave no nos quede burbujas, hacer lavados adecuados de la bureta con el titulante previo a que yo ya me disponga a hacer el proceso de titulación, entre otros. Como recomendaciones, podemos citar que es adecuado medir suficiente muestra, o sea, evitar errores de pesada, tanto si yo voy a medir un patrón primario como si yo voy a medir una muestra sólida para analizar, porque a veces también en volumetría podemos analizar muestras sólidas. Medimos la muestra a analizar, la disolvemos y ya tenemos una disolución y listo, ¿ok? Los errores de pesada hay que disminuirlos, ya les comenté anteriormente, minutos atrás, que es el error de pesada básicamente, y que conforme a más masa el error relativo nos va disminuyendo, ¿ok? No usar volúmenes pequeños de titulante, esto es muy importante. Es adecuado, similar al tema de la pesada, que el error relativo nos va a disminuir. De manera similar pasa con los volúmenes gastados en las titulaciones. Se dice que lo adecuado es que usted gaste entre un 40 y un 60% del volumen total de la bureta. O sea, si su volumen de la bureta es de 50, lo adecuado sería que sus volúmenes gastados anden entre unos 20 y unos 30 mililitros. ¿Ok? Si su volumen de la bureta es de 10, que hay buretas de 10 mililitros, ojalá usted gaste entre 4 y 6 mililitros y así sucesivamente. Realizar el análisis al menos por triplicado, eso es muy importante para poder tomar en consideración errores aleatorios que se pueden dar durante la valoración principalmente. Y hacer siempre un blanco reactivo. Bueno, siempre cuando aplique. En el caso de estas valoraciones ácido-base que vamos a hacer en esta práctica, no va a ser necesario hacer un blanco reactivo, pero un blanco reactivo básicamente que es hacer el análisis sin la muestra, ¿ok? Adicionando todos los reactivos para ver si alguno de mis reactivos responde a mi sustancia titulante. Por ejemplo, sería algo como que ahora después les voy a explicar el procedimiento con calma, pero que yo vaya a hacer una titulación del agua, básicamente, no de la disolución que vamos a analizar, sino que del agua. Eso sería el blanco reactivo. Insisto, en esta práctica no vamos a hacer blanco reactivo porque no es necesario, pero vamos a ver otras volumetrías en las que el blanco reactivo sí es necesario. La idea del blanco reactivo es poder medir si los reactivos que yo estoy utilizando en el análisis tienen una respuesta con la disolución que yo estoy utilizando como disolución patrón. ¿Ok? Ahora bien, ya llegamos a la parte de la preparación y valoración de las disoluciones ácidas y básicas. Acá voy a tratar de ser bastante
puntual y directo, ¿ok? El procedimiento ustedes lo tienen en el manual, en el entorno virtual de aprendizaje autorregulado, ustedes van a encontrar un link que los va a llevar a un escaneo del manual, porque sabemos que este año hay un problema con la editorial y no hay copias físicas disponibles. Entonces nosotros estamos facilitándoles los extractos necesarios para la práctica. Entonces pueden consultar no solo la presentación y no solo este video, sino que también pueden consultar el manual, puesto que acá lo que se hace es un resumen de ese procedimiento. ¿Ok? Entonces, algunas consideraciones iniciales. Con relación al hidróxido de sodio, primero que todo, no es un patrón primario, ¿ok? Ya se los dije, es una sustancia de laboratorio básica que se utiliza normalmente en volumetrías ácido-base, pero que al no ser patrón primario va a requerir de un proceso de estandarización. Es una sustancia corrosiva, entonces mucho ojo, utilizar guantes, lentes, todas las medidas de seguridad propias de cualquier práctica o estancia en laboratorio. Les menciono esto para que si eventualmente ustedes sienten que la disolución de hidróxido les salpicó, inmediatamente enjuagarnos, porque si no puede generarle algunas reacciones alérgicas y o quemaduras en su piel. ¿Ok? Usualmente el sólido original, o sea, el hidróxido de sodio sólido, viene contaminado con carbonato. ¿Ok? Entonces, algo muy usual que se hace a nivel de laboratorio es preparar disoluciones 1+1 de hidróxido. ¿Ok? ¿Qué es una disolución 1+1? Yo agarro una parte de hidróxido y la mezclo con una parte de agua. O sea, agarré 100 gramos de hidróxido y los mezclé con 100 gramos de agua, revuelvo y listo. Esa es una disolución 1+1. ¿Cuál es la idea de hacer una disolución 1+1? Bueno, que esos carbonatos, con el tiempo, ustedes saben que los carbonatos son bastante insolubles y como yo estoy mezclándolo con agua, a pesar de que hay agua, el agua es desionizada y el contenido de cationes es bastante pequeño, el carbonato puede reaccionar con algunos cationes y va precipitando. ¿Ok? Entonces, la primera observación y alerta que les vamos a hacer es que la disolución que van a utilizar de hidróxido de sodio 1+1 no deben de agitarla, porque en el fondo van a ver que tiene un sólido y ese sólido son carbonatos y hay que evitarlos, porque para eso es que se hace la disolución 1+1, para que los carbonatos precipiten. Aún así, eliminando los carbonatos que venían en el sólido, resulta que las disoluciones concentradas de hidróxido tienen la capacidad, bueno, las disoluciones concentradas y diluidas, ¿verdad? Tienen la capacidad de absorber CO2. Les voy a dejar como tarea que revisen con detenimiento en el manual las reacciones que vienen ahí, ¿ok? O inclusive que ustedes mismos se las planteen como químicos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el hidróxido reacciona con el CO2? ¿Ok? Se va a formar carbonato. Entonces tenemos un problema. Si yo tengo una disolución de hidróxido y al reaccionar con CO2 se forma carbonato, estoy perdiendo concentración de OH-. ¿Ok? Entonces, algo que es bastante recomendable es que las disoluciones de hidróxido siempre se preparen 1+1 y como se sabe que van a precipitar carbonatos, nunca agitar la disolución para poder hacer uso de la disolución de hidróxido el decantado, o sea, la parte más superficial. ¿Ok? Y por último, en términos de consideraciones, anotarles que el hidróxido de sodio reacciona a mediano o largo plazo, reacciona con el vidrio. Entonces, no es posible dejar almacenadas disoluciones de hidróxido en botellas de vidrio. No es posible. ¿Ok? Profe, ¿qué pasa con la cristalería? Yo voy a utilizar una bureta de vidrio. ¿Hay reacción entre el hidróxido y el vidrio? No, a ese nivel no, ¿verdad? Estoy hablando de mediano o largo plazo, o sea, si yo lo dejo semanas, meses, ahí sí el hidróxido va a empezar a reaccionar con el vidrio, ¿ok?
Consideraciones iniciales para el ácido, muy similares a las que les comenté del hidróxido, no es un patrón primario, es una sustancia corrosiva, y esta es muy importante, posee alto calor de disolución, o sea, no hay que verter el agua al ácido, hay que verter el ácido al agua, ¿ok? En general ustedes les dicen que a los ácidos no les gusta bañarse, ¿ok? Si ustedes adicionan el agua al ácido, como el ácido tiene un alto calor de disolución, vamos a tener la probabilidad inminente o correr el riesgo de que nos salpique y podrían tener una reacción alérgica, una quemadura en su piel por una salpicadura del ácido sulfúrico. ¿Okay? A pesar de que vamos a utilizar cantidades muy pequeñas, es mejor disolver el ácido en el agua. ¿Okay? Ahora bien, la parte A, en relación a la preparación de disoluciones, muy resumidamente, ¿cómo vamos a preparar el ácido sulfúrico? De la siguiente manera. En una probeta, ¿ok? En una probeta vamos a medir 300 mililitros de agua ionizada. La vamos a depositar en una botella de vidrio o plástico. Y aquí les estoy haciendo una salvedad. Y la salvedad es la siguiente. Ahí les estoy poniendo un asterisco. Una opción es que adicionen este volumen en un beaker de 600 o en una probeta de 500 mililitros. ¿Ok? Algo que ustedes tienen que aprender durante este curso y el resto de su carrera es que ustedes tienen que tener criterio. Y si el procedimiento les dice utilicen una probeta de 1000 y no hay probetas de 1000, ustedes dicen, ok, ¿para qué ocupo la probeta de 1000? ¿Solo para hacer la mezcla? Ok, puedo hacerla en cualquier otro lugar. ¿Ocupo realmente hacer la disolución en una probeta de 500? ¿Es necesario? Recuerden que estoy haciendo una disolución patrón por el método indirecto. O sea, quiere decir que el volumen es aproximado. Entonces, por ende, yo personalmente les recomiendo que por facilidad tomen los 300 mililitros de agua en una probeta y de una vez los depositen en la disolución en la botella donde van a almacenar la disolución, ¿ok? Esta botella obviamente sí debe estar correctamente rotulada con su nombre, fecha de preparación, qué contiene la botella, el nombre de su profesor, de su persona docente, la fecha en la que lo preparó, a quién pertenece esa disolución, cuál es su grupo, porque recuerden que estas disoluciones van a estar almacenadas todas juntas, ¿verdad? Entonces es muy importante que esté bien identificada. Ahora bien, ya tienen supongamos que el beaker, la probeta o la botella ya tienen el agua. Ahora, a esa agua sí es la que ustedes le van a adicionar el ácido sulfúrico. ¿Cuánto? Vamos a adicionarle 1.6 mililitros medidos con una probeta de 10 mililitros. O bien, de manera opcional, podríamos medir unas 32 gotas de ácido sulfúrico concentrado y las adicionamos al agua que habíamos medido anteriormente. ¿Ok? Vamos a agitar y terminamos de adicionar el volumen restante para completar el volumen de 500. O sea, sería adicionar aproximadamente 200 mililitros. Profe, pero aquí ya adicionamos 1.6 mililitros. Entonces no quiere decir que deberíamos de adicionar no 200, sino que deberíamos de adicionar 198.4. Sí, pero ustedes con una probeta de 250 mililitros o de 500 es imposible que midan 198.4. Profe, no es que es analítica y todo es muy exacto. Recuerden que esto es una preparación por el método indirecto, ¿ok? ¿Por qué indirecto? Porque se hace aproximado, porque al final nosotros vamos a hacer el procedimiento de análisis y ahí es en el procedimiento de análisis en donde nos vamos a poner meticulosos con todos los pasos y hacer las cosas de la mejor forma posible, ¿ok? Eso con el ácido sulfúrico. Entonces, en resumen, es disolver 1.6 mililitros de ácido o 32 gotas en 500 mililitros de agua. Recomiendo disolver el ácido primero en una parte de agua y luego adicionarle la otra parte restante de agua y agitar vigorosamente para asegurar homogenización de la disolución, ¿ok? En relación con la preparación de hidróxido, de forma muy similar, en el sentido de que va a ser una preparación aproximada, vamos a medir con una probeta de 10 mililitros
entre 3 y 4 mililitros de la disolución de hidróxido de sodio 1+1. Como les dije, tratar de no agitar la disolución de hidróxido 1+1, porque si la agitan van a resuspender el carbonato. Y quiere decir que ustedes, en vez de ver una disolución, lo que van a ver es una lechada. Van a ver una disolución blanca. Si lo ven muy blanca es porque se les fue carbonato. Y eso es porque no tuvieron el cuidado de no agitar fuertemente, de no agitar esa disolución. Si se les pasa un poco de carbonato, bueno, no hay problema. Ya sabemos que nos va a dar un poquito menos de concentración, pero insisto, la idea es que tomen solo el sobrenadante y no resuspendan el carbonato, ¿ok? Ese volumen lo van a diluir hasta un volumen total de 500 mililitros. Nuevamente, les hago una aclaración. Ahí en el manual dice que la idea es hervir el agua desionizada. ¿Para qué se hierve el agua desionizada? Se hierve para eliminar gases disueltos, entre estos el dióxido de carbono. Sin embargo, para esta práctica no se va a realizar el procedimiento de hervir el agua, no va a ser necesario. Simple y sencillamente tomamos entre 3 y 4 mililitros. ¿Cuánto es entre 3 y 4 mililitros? Midan 3.5. Profe, se me pasó de la rayita, 3.6. Profe, no llego a 3.5, quedé en 3.4. Usen ese valor, entre 3 y 4, y lo diluyen en un volumen total de 500 mililitros. Agitan y guardan la disolución en una botella de plástico. Esto, ojo, muy importante, tiene que ser botella plástica correctamente rotulada, ¿ok? Eso en relación a la parte A. Esa parte A la van a hacer la semana en que hacen la práctica de calibración. Idealmente, si las pueden dejar listas, mejor. Si no, todo bien, no hay ningún problema y nos acomodamos. Para la parte B de valoración de las disoluciones, vamos a empezar hablando de la valoración de hidróxido de sodio. Para la valoración de hidróxido de sodio, lo que tenemos que hacer es, por triplicado y utilizando Erlenmeyers de 250, aquí pongo un asterisco porque podríamos utilizar de 125, ok, no hay ningún problema. Vamos a medir, utilizando una balanza analítica, una cantidad de entre 0.6 y 0.7 gramos de talato ácido de potasio. ¿Ok? Entre 0.6 y 0.7 gramos. Ojo que tiene que ser en balanza analítica y ojo que estoy poniendo el Erlenmeyer de 250 o 125. Lo que sí es imperativo y que no se les puede ir es que el Erlenmeyer, vamos a hacer la pesada directa, ¿ok? El Erlenmeyer tiene que estar limpio y seco. No puede tener una gota de humedad porque si no van a observar que la balanza analítica nunca les va a estabilizar. ¿Ok? Ya una vez que ustedes van a la balanza y tienen los 3 Erlenmeyers listos con las masas de talato ácido de potasio, van a adicionar con una probeta de 100 mililitros, 100 mililitros de agua deionizada. Recomendación: el talato ácido de potasio no se va a disolver tan rápido, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo verter el agua con mucho cuidado, tocando la pared del Erlenmeyer, para que el sólido no les quede en la pared del Erlenmeyer. Van a dejarlo unos minutos hidratando, o sea, que el talato de potasio entre en contacto con el agua. Durante ese tiempo pueden ir armando la bureta, haciendo los enjuagues, etcétera, etcétera, ¿ok? Y ya posteriormente pueden hacer un proceso de agitación manual hasta que ya ustedes no vean más sólido. O sea, hasta que ya ustedes se aseguren que todo el talato ácido se disolvió en esos 100 mililitros de agua. Esos 100 mililitros de agua son medidos con probeta y podrían ser 50 o podrían ser 100, no importa el volumen que sea, porque lo importante aquí es la masa del talato que yo estoy adicionando. Conocer esa masa con exactitud es lo importante. Volumen más o volumen menos de agua, lo que nos va a ayudar es nada más para apreciar el cambio de color. Aquí hago la salvedad. Si una persona utiliza Erlenmeyer de 125,
no va a adicionar 100 mililitros de agua, ¿verdad? Va a adicionar 50, porque si no vas a llenar todo el Erlenmeyer con agua, ¿verdad? Eso que les quede muy claro, ¿ok? Ahora, una vez que ya se solubilizó todo el sólido y ya tenemos la bureta lista, podemos proceder a adicionar las 3 gotas de la disolución alcohólica al 1% más a volumen de fenolftaleína, que es nuestro indicador. La fenolftaleína, recuerden que no va a tomar ninguna coloración, va a quedar transparente la disolución, y el cambio que vamos a ver nosotros de color es de transparente hacia rosa tenue. ¿Okay? Más adelante vamos a ver una fotografía del cambio. ¿Okay? Ya una vez que hicimos eso, llenamos la bureta, tomamos todos los cuidados correspondientes y comenzamos la titulación con agitación constante y adición del titulante constante y controlada. ¿Ok? La reacción que fundamenta esta titulación es la que vemos acá, talato ácido potasio, reaccionando con hidróxido de sodio. Una relación estequiométrica 1:1. ¿Ok? En el manual encontrarán la fórmula para determinar la concentración. ¿Ok? Ahora bien, dentro de esta parte B de la valoración de disoluciones, nos toca valorar el ácido sulfúrico. Ya estandarizamos el hidróxido de sodio, ¿ok? Ya sabíamos cuánto talato pusimos, recuerden que es un patrón primario, tenemos la cantidad de moles de talato ácido potasio. Cuando ya conozcamos el volumen de la disolución de hidróxido, como los moles de hidróxido y los de talato son iguales, estequiométricamente hablando, lo vemos aquí en la reacción, entonces ya conoceríamos la concentración de hidróxido. Como ya conocemos la concentración de hidróxido, podemos pasar a valorar la disolución del ácido. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por triplicado, vamos a tomar alícuotas de 25 mililitros de la disolución de ácido sulfúrico, ¿ok? Y las vamos a depositar en Erlenmeyers de 250 o de 125, ¿ok? Como gusten. En el que tengan disponibilidad o con el que se sientan más cómodos. De manera similar, vamos a adicionarle agua. Y ustedes se preguntarán, pero si yo ya me di una alícuota de la disolución, ¿por qué tengo que adicionarle agua ahora con probeta? Porque el aumentar el volumen en el Erlenmeyer me va a facilitar el observar el punto final de la titulación. ¿Ok? Entonces, por esa razón, vamos a hacer la adición de 50 mililitros de agua desionizada para el caso que utilicen Erlenmeyers de 250, o si utilizan Erlenmeyers de 125, adicionan 25, porque 25 y 50 son 75, y si el Erlenmeyer es de 125, nos va a quedar muy difícil agitar, ¿ok? Si utilizan Erlenmeyers de 250, 50 mililitros. Si utilizan de 125, entonces 25, ¿ok? Una vez que ya hicieron ese procedimiento, procedemos a añadir 3 gotas de la disolución de fenolftaleína igual y procedemos a titular, como les comenté anteriormente, con agitación constante y con adición constante del titulante. ¿Ok? Estos serían los colores, así veríamos las disoluciones con la fenolftaleína al inicio. Este es un tono apropiado, de hecho todavía podría ser hasta más clarito inclusive. Y este es un tono que ya está más pasadito, ¿ok? Entonces, nada más tener cuidado de tener un buen ritmo de titulación, de poder observar cuando ya va a cambiar la disolución. Es muy normal que al inicio ustedes van adicionando y prácticamente que la gota, ven que se pone rosa, pero desaparece muy rápido. Cuando la gota empieza a perdurar más su color rosa, es que ya nos estamos acercando cada vez más al punto final. Y ahí es donde tenemos que bajar la velocidad de adición del titulante, ¿ok? Ya para finalizar la práctica, lo que hacemos es generar los cálculos para cada disolución, ¿ok? Aquí es muy importante hacer esta salvedad. Tienen que determinar la concentración para cada repetición con su respectiva incertidumbre. Para eso a ustedes se les facilitó una guía de cálculo de incertidumbres. Y ahí viene explicado cómo es que se hace. O sea, no es que ustedes van a agarrar
de las 3 repeticiones y saca un volumen promedio. Eso no es válido y esa no es la forma adecuada. Ustedes tienen que, para cada repetición, calculan una concentración y su incertidumbre. Para la segunda, para la tercera, hacen lo mismo. Y ya una vez que tienen los 3 valores con las respectivas incertidumbres, proceden a calcular la concentración promedio de la disolución, ¿ok? Y su respectiva incertidumbre expandida. Eso para cada una de las disoluciones, tanto para la de hidróxido como para la de ácido sulfúrico. ¿Ok? Y hasta aquí llegaría esta instrucción. Cualquier duda, consulta, comentario, pueden externárselo a su persona docente. Espero que estén bien.